Y yo sé que Dios está conmigo. Aquí lo leo, pero no lo siento. Tengo mucho miedo. Mi estabilidad no estaba en la roca que era Jesús. Me dice, ¿sabes qué era lo más doloroso? Me dice que el mundo sigue. Y no se detuvo por mí. Pero porque a uno se lo resuelve en un día y a mí me lo resuelve en un año. Esto es La Oreja de Malco, una charla honesta entre amigos, con ideas basadas en la Biblia y siempre centradas en Cristo. Relájate y conversemos. Bueno, amigos, acabamos de empezar en un live para los que están allá. Así que hagan silencio. Exactamente, estamos haciendo live ahorita, Desconéctense. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente podcast de La Oreja de Malco. Oye, Bienvenidos. Oye, se va a escuchar el tema. No. Estamos haciendo un live para los que ven que están sosteniendo el celular. Pero sean bienvenidos todos a La Oreja de Malco. Eso, Malco. muy bien. Yo soy el onge. Saludando a los de siempre, a los que estamos aquí, al estudio Alfa y Omega, que nos permite estar acá, y a Dios por sobre todo, que nos da la oportunidad de hacer un podcast más. Para los que nos están viendo en el live, pues ya es tarde, efectivamente ya es tarde. Tengo sueño, amigos. Mañana Yo ya estaría trabajo. durmiendo. Mañana trabajo trabajamos, temprano. Todos trabajamos temprano. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, tenemos trabajo exactamente. Porque antes eran 3 nada más que trabajaban. Pero tengo sueño. Y Bueno, sin muy embargo, aquí mantienen. estamos después de haber comido una rebanada de pizza cada uno, menos Amilcar, ¿no? Porque Yo no Teriel comí, tenía ¿no? hambre. ¿Tú no comiste No pizza? comí pizza. Yo No le invitamos. Yo una rebanada. Yo pero sí, No, una no le rebanada. invitamos No me además. invitaron porque soy negro. no quiso. La neta. Ah, ok. Por eso hoy vamos a hablar del tema muy importante que es el racismo. Y el tema que vamos a hablar hoy Espérate, tienes que hacer tu pregunta. todavía. Ah, bueno. Todavía. Ya. O sea, primero voy a decir Volvamos. el tema y luego hago la pregunta que normalmente siempre hago. El tema de hoy es permanece y verás. Estuve pensando mucho en este tema, sobre todo porque han sucedido muchas cosas recientemente a todos. Y no solo a todos, sino también en el país. A mí no me incluyes. En México han sucedido muchas cosas y creo que estamos ahorita en una situación como alarmante, tal vez, preocupante, podría decirlo. Se Entonces, habló de la segunda oleada de COVID. ahí todavía no. Todavía no. No vamos a tocar esos temas. Pero dicen por ahí que Qué loco me volví. Que vas a spoilear a todos los que están viendo el live. ya hay Sí. otro que se comió otro murciélago. Ah, Es sí, es cierto. lo que... Yo sí lo escuché por ahí. Pero bueno, la pregunta que siempre hago, ya lo saben. ¿Cómo les fue en su semana, amigos? Cuéntenme. ¿Qué han hecho? Porque sé que han hecho cosas. Yo les No platiqué. digan de, ay, no hice nada esta semana. Ay, no Porque hice nada esta claro que semana. hicieron algo esta semana. No hicimos nada esa semana, ¿verdad? Pues nada, yo creo que empecé a hacer ejercicio otra vez. Porque lo había dejado desde que empecé a trabajar y dejé de tener sueldo. Porque ya no podía pagar mi nutriólogo. Y empecé a comer Sano. Sano. Según yo. No es cierto. ¿Cuándo te vamos a dejar el live, por cierto? No sé. Dámelo. Para que no nos distraiga. No me distrae. A mí sí. Y empecé nuevamente a hacer ejercicio. Pero esta semana, bueno, estos 2 días, 3 días, 2 días que apenas van de la semana, no lo estoy haciendo porque la neta tengo algunas cositas que hacer. Y luego son cosas de mi casa, ¿saben? No es como cosas fuera de mi casa, son cosas que tengo que hacer como limpieza. Porque la neta, pues, anteriormente, pues no tenía el chance de hacerlo y eso que no trabajaba. Pero ahorita que ya trabajo, como que pues ya quiero tratar de volver a comer todo lo Cosas de adulto. Agarrar la lo que rutina, hace. no más Ajá, que nada. Yo sí, creo que exactamente. Y es lo que lo dije importante. Difícil la rutina temporada, una vez que el lo episodio pierdes. pasado, donde dije, no, que pues estoy tratando de acomodarme todo eso. Y es difícil, la neta. Pero pues eso es realmente lo más relevante que he tenido esta semana, creo. Y el trabajo que pues que sigo aprendiendo y todo. Y le comentaba al Inge hace rato que me está gustando un poquito más todo el nuevo trabajo. Es algo más cómodo. Excelente. Qué bonito porque hace Gracias, unos Doc. podcasts atrás, qué bonito, Emma.
Qué bonita Qué escena. bonito ese tema. Porque hace unos podcasts atrás, pues estabas con la preocupación de qué ibas a hacer, ¿no? Y Con la incertidumbre. con la incertidumbre y tal vez el miedo, podría decirse, ¿no? De qué va a pasar. Y ahora ya está emocionado por el nuevo trabajo y se siente feliz. Yo te veo feliz. O sea, yo veo que está disfrutando su nuevo Te veo trabajo. feliz. Ve a la cámara. Yo lo veo feliz. Aunque no lo crean. Oye, eso es ¿cómo bueno, apago ya. esto? No sé, tú lo pusiste. ¿Sabes? Ah, Ay, ay, despídete. Bye. Despídete, no sé Bye. grosero. Ya, perdón. Ya terminamos el live. Listo. Ya, ¿Y tú, con Moy? eso. Vean Ganamos nuestro $3. live. Wow. Para el chicle. Pues en mi caso igual ha sido una semana medio complicada en mi trabajo. Lo despidieron. No. Hay unas situaciones por ahí que afectan a huéspedes y pues como yo estoy en el área operativa de contacto directo con huéspedes, pues me toca a mí a veces lidiar con ciertas situaciones. Ha sido un poco desgastante mentalmente, pero pues al final como es un trabajo que me gusta y yo considero que soy bueno haciéndolo también, como que a la vez también es gratificante para mí poder resolver ciertas situaciones. Pero pues fuera de eso, lamentablemente por justo esas situaciones, mi horario ha estado muy variado. No he podido asistir tanto en actividades diarias de la iglesia y demás como me gustaría, pero pues sabemos que hay veces, temporadas en donde el trabajo nos impide muchas veces, pero pues no significa que no le tomemos la importancia. Simplemente ha sido una semana de trabajo complicada, pero de aprendizaje, la verdad. Mi semana ha estado hasta cierto grado muy tranquila. En cuestiones has peleado de con tu esposa? trabajo. Sí, pero si me pongo a hablar de eso se va a tratar el podcast. Está bien. Ya hacer un podcast de matrimonios cuando todos estamos casados. Pues apúrense. ¿Cuánto Cuídate, cuesta el boleto? 18,000 pesos. 18,000 pesos. 18,000. ¿Está barato? Hasta allá, sí, lo que yo le digo. Oye, lo que Al cuesta- rato lo hablamos ya. Lo que cuesta mi PC. Y yo, pues sí, he estado realmente tranquilo el trabajo. He estado más tiempo en mi casa y en el negocio buscando opciones realmente. Así como que muy atareado, ¿no? Opciones, ya estás con Eliana. Y muy atareado no he estado. Pero sí, pues ya sabes, o sea, ir buscando nuevos Opciones. proveedores y nuevos proyectos. Y Va a ya poner sabes, otra empresa. Obvio. de eso se trata. Ahorita que sé de qué. Muy bien. Vamos a muy bien. vender huevo. ¿Y tú, Doc? Pues. El Doggy se casó. Ya se comprometió. Ya me comprometí, amigos. Pero déjala. No es cierto. Pero con este podcast. Estoy comprometido Literal, con este podcast. Por eso estoy aquí a las 12 de Se la comprometió a noche. grabar. A las 12 Me comprometí casi a media. venir y dar mi tema ahorita, hasta ahora. Pero, pues cumpleaños. Felicidades. Felicidades. En un día Así es, pues, feliz. Tengo los terribles Estos 32, son- como dice América. Es la neta. Yo digo que- yo digo Cumples que- y ya empiezas a sentir el malestar. Yo La digo, tos, ya se me la la rodilla, empieza a salir diaria, la rodilla te duele. Dice Ileana que ya me voy, me pierdo, que estoy en el abismo. dice- ya. demencia senil. Queda Entré con disociado, demencia. sí. Y así, y solo pasó un Demencia, día. señor. Yo digo que la neta, como estamos celebrando tu cumpleaños, le pidas a Moy que te cante en un día feliz. Pero en portugués. No, no me la En sé. portugués. Ah, bro, llevas varios cumpleaños que escuches. Que Pero lo no me la cantamos, así aprendo. que no puedes, mínimo lo tarareas. Ujú. Entonces, Mm. yo digo que Bueno, no sí, vamos a- porque eso No, de la en verdad canción de no En me un la día sé. feliz, Moy no la conoce y no sé si los que nos están viendo la conocerán dependiendo de dónde nos No, ven. no la conoce, Pues- solo aquí se canta eso. Ah, Bro, pero no nos te ven los de molestes. No la conocen. No la conoces, no la... No la conocen. Solo la Bueno, que según solo lo cantamos nosotros tres, dice. Por favor, Nadie pongan más ahí en los la comentarios planeta Tierra, en el Todos planeta los Tierra demás conoce. que no son de la península, díganme si conocen Sureños. esa canción. No, ten cuidado con el micrófono, porque cuesta. Ya sé. Por favor, Más que tu pónganlo. sueldo. Acércalo, no te escuchas. Ya, sí me escucho. Ok. Así que no, perdón, no te la puedo cantar. No manches, bro. La tienes que estás aprender, pasado. porque Me voy a después aprender. de mí, ¿quién sigue? De cumpleaños. No sé. ¿Diciembre? No hay nadie en diciembre. No. ¿Enero? Enero, Ileana. Caro inicia. No. No, Caro iglesia, inicia. octubre. Caro inicia. Hasta marzo, Carlos en marzo. Pues ahí está, bro. No, he dicho que el siguiente podcast lo cante ya.
Tienes que hacer Me tu lo- tarea. me lo voy a Pero todos ya aprender. hicimos una tarea. Bueno, excepto Amir que no ha hecho su tarea, ¿eh? Claro que sí. La empecé a ver 20 minutos y Tú no has hecho una tarea, nada. Bro, yo hice 2 tareas. Ya empecé a ver Avatar y vi la de los. pero no la has terminado. Pero por tiempo, ¿no? Porque no ¿Cuánto quiero. tiempo llevas bien? Ya viste 3 temporadas de ¿cómo se llama esa cosa? Física 100. ya se vio 3 temporadas y Ah, dice que pero no tiene esa tiempo. sí me llamó la atención. Te dije que Y eso no cada me capítulo llamó. dura una ¿Y hora. Avatar no te llamó la atención? ¿No? ¿Tú? ¿Qué clase de animal es? Bro, pero al menos ya hice el intento. Yo Bueno, también. Amícar igual ya hizo el intento, pero Moy no ha hecho ni el intento. Ya, es que no me lo habían pedido, ya voy a hacer Bro, el intento. ya te lo había pedido. No, ¿no? tú aquí, así, en cámara, no me lo habías pedido. ¡Niños! En cámara. Déjenme Bueno, pelear. estaba Ileana presente cuando te lo pedí. A ver, Ileana, confirma. En Yo cámara. no- ¡Jóvenes! No, no. ¡Jóvenes! Orden en la sala, orden en la sala. No Moción. estamos peleando. Ya Por fue, favor. Ya. Pero bien, sí güey. es de tarea, ¿eh? Está bien, Que está ya quedó grabado en un Siguiente podcast, podcast. y te lo dejamos de tarea. ¿Ok? Está bien. Y Vas a grabaron decir el mañana. nombre de todos, ¿eh? Bueno, Y yo, ¿por qué esa pausa incómoda? casi me atraganto. Toma agua, amigo, toma agua. Pero- Nadie te va a juzgar. Que ya. ¿Qué ya- estás tomando, güey? ¿Agua? Claro. No, Amigo. es que él no ha visto el video de los hermanos Riñón. La neta. Ya lo vi. Ah, bueno, sí, ya lo vio. Está peor, bro. Tú Ya me lo lo vio. mandaste. y- Claro, sí, tienes razón. Está peor que ya lo vio y sigue con Es como cuando leemos la No. Biblia y aún así seguimos haciendo lo malo. De ahí podemos sacar un tema. De ahí podemos sacar un tema. La sí. negligencia cristiana. La necedad, perdón. Ya, apúntalo, que- apúntalo. Bueno, ya, voy a empezar con el Por tema, favor. Gracias, chicos. gracias. Que como les repito, es permanece y verás. Y principalmente está enfocado en la adversidad. Como nosotros, como cristianos, debemos de ver la adversidad. O sea, en nuestra situación, nuestras situaciones cotidianas, de hecho ya ustedes dos lo mencionaron cuando dijeron cómo les fue en la semana, siempre tenemos adversidades, siempre tenemos problemas, algo que nos saca de nuestro estado de confort o nos obliga a salir de nuestro estado de confort. Y pueden ser situaciones, digamos, muy cotidianas, como situaciones del trabajo, situaciones un poquito más fuertes, como cuando te quedaste tú sin trabajo, Emma, o situaciones ya más intensas, ¿no? Que cambian completamente nuestro estilo, nuestro sentido de vida. Entonces, el ver la adversidad en nuestras vidas, creo que eso es algo que lo vamos a tener siempre. Pero el cómo nosotros reaccionamos a esa adversidad, pues eso es lo que tiene que hacer la diferencia. En este caso yo les quiero hacer una pregunta. La adversidad, ¿cómo ustedes la ven? ¿Es una desventaja? ¿Es una ventaja? ¿Es una oportunidad? De acuerdo a cómo han visto ustedes las situaciones de su vida, ¿cómo han reaccionado a este tipo de situaciones? ¿Cómo creen que...? La verdad, yo a mi edad de 28 años he tenido 3 detonantes en mi vida, ¿no? Obviamente la primera que... Eso se les he platicado a ustedes, no así al 100%. Y la verdad no es algo... va a tomar tiempo platicarse, ¿no? Lo podemos hacerlo fuera de cámaras. Pero fue realmente ese momento de mi vida, pues fue... Al ser el primero, fue muy fuerte. O sea, fue uno de los más fuertes que he vivido, ¿no? Porque pues todo eso me generaba ansiedad, me generaba pánico, me generaba todo lo que en otros episodios y de manera personal les he comentado a ustedes. Entonces, al ser ese evento detonante en mi vida, fue un cambio total. Y en ese momento yo recuerdo no haber disfrutado ese momento. En ese momento existió, luego pasó otro evento en el como equipo lo vivimos juntos y el último que viví fue el de mi madre. Entonces, a partir del primero que pasé, cada momento, los otros 2 que pasaron después, ha sido un poquito más sencillo. No quiero decir que no fue doloroso, no quiero decir que fue, pero fue menos difícil. Porque al final fue difícil. O sea, lo que nosotros pasamos como equipo fue muy difícil. Lo que yo paso por lo de mi mamá es muy difícil hasta el día de hoy. Entonces, evidentemente, como tú dijiste al principio, la adversidad está presente. Pero lo importante acá es cómo tú ves la adversidad. Pero eso es tu pregunta. O sea, cómo tú lo ves.
Y lo importante para mí también es cómo tú lo ves y a quién ves en esa adversidad. Porque justamente estábamos hablando con un joven hace unos días y él mismo nos dijo que dice, yo ya entendí que la vida cristiana no se trata de no tener problemas, sino se trata de que en medio de esos problemas Dios está allá. Entonces, en el primer evento detonante de mi vida, fue el inicio de poder saber que todas las adversidades traen beneficios a mi vida, ¿no? A mi vida personal, evidentemente. Pero el hecho de lograr a este punto de saber que todo ayuda para bien fue totalmente difícil. O sea, fue negarme, o sea, negación de Dios, fue preguntarle a Dios, fue cuestionarle a Dios. O sea, fue muchas emociones encontradas en ese proceso. Incluso hasta lo último que fue mi mamá todavía siguen esas emociones. O sea, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a sacar bueno de eso, Dios, no? Sin embargo, en cada una de esas circunstancias, como le digo, cada vez ha sido más fácil. Puedo ver a Dios en medio de ello. Pero siendo muy honestos con ustedes, en el primer evento no lograba ver a Dios. Yo por teoría y por costumbre decía, no, pues tranquilo, Dios está contigo. Y lo sabía y tal vez lo creería, pero no lo vivía. Yo le decía a mi mamá en ese tiempo, mamá, yo sé que Dios está conmigo. Aquí lo leo, pero no lo siento. Tengo mucho miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa allá? Entonces, conforme fue pasando, digo, vuelvo a lo mismo. Conforme fue pasando en los eventos de mi vida, cada vez fue más, siéndose más presente Dios. Y a la vez siento que es una forma de cómo Dios se va revelando hacia mí de manera personal. Y yo sé que a ustedes también se les va a revelar. Y se les ha revelado de manera personal. Pero siento bastante impactante y impresionante de cómo Dios se va revelando en esos detonantes de tu vida. Porque bien que yo pude haber dicho, sabes que este problema no me ayuda para bien. Lo que pasamos como equipo no nos ayuda para bien. El fallecimiento de mi madre no me ayudó para bien. Pero sin embargo, Dios ha sido bueno y cada día me recuerda sus bondades y sus beneficios. Y sé que todos estos eventos que han sido fuertes en mi vida me han encaminado y me han ayudado para bien porque sabemos que Dios está trabajando aún cuando no lo vemos. Y eso es algo que menciona una canción muy famosa, ¿no? Que Él está allá aunque no lo veamos. Claro. En mi caso yo creo que es la misma situación. Yo sí creo que cada situación de adversidad que Dios nos permite pasar es justamente para transformación. Yo creo que no cualquiera lo ve de esa manera. Incluso tú cuando estás atravesando la situación no lo ves de esa manera. Pero conforme aprendes más del Evangelio, conforme empiezas a conocer más de Dios, sus atributos y su gracia y todas las promesas que nos ha dejado, pues logras ver el lado de cambio, de beneficio a tu vida. Obviamente eso no desmerita la situación, no desmerita la adversidad, pero como que sí nos ayuda a soportarlo de una manera más sencilla o más tranquila porque sabemos que Dios está con nosotros. Yo 3, tal vez no sé si detonantes, bueno, uno de ellos seguro que sí. Uno, o sea, el primero fue cuando en la pandemia, al mes y medio de que inició, básicamente ya nos encierran y todo. Me tienen que operar porque se me revienta el apéndice. Nunca me había visto yo en esa posición, nunca en mi vida, ¿qué edad tenía en ese entonces? Como 28 años, 32. Creo. Como 28 años. Nunca me había visto en la posición de estar hospitalizado, jamás. Y entonces para mí sí fue muy, muy fuerte. Me mostró, siempre me sentí muy fuerte, pero en ese momento sí sentí mi vulnerabilidad. Sí sentí ya la parte de que te necesito, Señor, porque era algo con lo que a pesar de que creces, no eres, vamos a ponerlo así, maduro en esa parte, o no te atreves a aceptarlo en su totalidad, pero ya cuando pasas por allá, bueno, dices, si es verdad, si te creo, ayúdame con esto, porque pues sí me estoy viendo mal en esta posición. Lo otro fue, dentro de la misma pandemia, la parte económica, la parte de tratar de resolver tu vida, porque es a lo que estás acostumbrado,
pero básicamente Dios te dice, yo te la resolveré, tú simplemente déjate querer. Y él se encargaba de dar los alimentos, y uno de los puntos más fuertes que pasamos pues fue como equipo. Yo creo que en todos los puntos cambia, en todos los puntos lo resuelves de manera distinta. Afortunadamente cuando pasamos lo que pasamos como equipo, ya mi mentalidad o mi conocimiento de Dios era mayor, era más amplio, entonces la parte emocional o la parte humana tiende a relucir, pero afortunadamente pues están ustedes, los amigos, que ayudan como que a recordar de que, espérate, esto lo tienes que resolver de otro modo. Y vas trabajando sobre esas situaciones. Y pues yo creo que sí, son realmente esos tres. Es que sí, por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando de pues adversidades que de manera personal pues sí nos han tocado, nos han movido, que realmente si lo ponemos entre comillas en una balanza, digamos que sí son situaciones fuertes, ¿no? Que han movido nuestra vida, que nos han forjado en el transcurso de nuestras vidas. Pero también olvidamos esas pequeñas adversidades que muchas veces pues una persona, tal vez los que nos están viendo dicen, pues a mí pues no me ha pasado este tipo de situaciones, pero no sé, tal vez sí me peleé con un familiar, o no sé, tal vez me despidieron del trabajo, por ejemplo, o reprobé un examen, ¿no? O sea, situaciones que tal vez pueden ser muy cotidianas, pero que al final de cuentas son adversidades en nuestra vida, son situaciones que nos sacan de nuestro estado de confort y nos ponen a buscar qué hacer. ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y creo que muchas veces estamos mal enfocados en cómo debemos afrontar esos problemas. Amílcar tenía mucha razón, que dijo, cuando sucedió lo de la situación del campamento, yo ya estaba con un poco más de conocimiento con respecto a Dios. Pero si no fuera así, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Cómo creen ustedes que ha forjado? Y no me refiero a estos puntos tan fuertes, que sí, que han sucedido en sus vidas situaciones muy intensas, pero todas las adversidades que han tenido a lo largo de su vida hasta este punto, ¿cómo creen que ha forjado su carácter? Por ejemplo, lo que sucedió en el campamento, a mí me dio una enseñanza muy grande. Y para mí, muy en lo personal, fue, no sabes tanto de Dios como tú creías saber. Porque yo decía, bueno, mira, ya soy el cristiano, tengo el conocimiento, sé muchas cosas. Voy al templo, hago esto, y sucede esa situación en la vida y como que mi estabilidad no estaba en la roca que era Jesús. Mi estabilidad estaba en otro lado. Sucede y todo se derrumba. Sí. Y es como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, muy en lo personal, la situación en ese aspecto, esa adversidad fuerte, hizo que mi carácter vaya madurando, que poco a poco yo vaya forjando esa idea de necesito saber más de Dios, porque no conocía o no lo conocía tan bien como yo lo conocía. Pero hay adversidades en el pasado que yo las afronté mal. O sea, adversidades en donde en lugar de dejar mis manos, o sea, dejar mis problemas con Dios, yo quise solucionar ese problema. Y en lugar de aprender de ello y mejorarlo, básicamente dice que explotara y las cosas no salieron como a mí me gustaría. Entonces, ¿cómo creen ustedes que les ha forjado ese carácter las decisiones que han tomado en las adversidades? Yo creo que el tomar decisiones es un punto precisamente de educación. Yo lo voy a plantear desde este punto. Mi papá tiene una frase de que cuando quiere que resolvamos algo, creo que lo he dicho anteriormente, cuando quiere que resolvamos algo, él se voltea y me dice, no sé si van a mutear esto o le van a poner allá. O sea, dice, cuando quiere, él quería que nosotros resolviéramos las cosas o quería que solucionemos el problema que teníamos enfrente. Él decía, ya me morí. Como diciéndote, o sea, resuélvelo porque yo ya no estoy. ¿Me entiendes? Yo ya no estoy.
Entonces, lo que yo analizaba o lo que yo pienso ahora, más que nada, es el hecho de que muchas veces reaccionas o mal reaccionas precisamente porque no te han puesto o no has tenido pruebas pequeñas. No sabemos cómo reaccionar porque nunca hemos tenido una prueba pequeña, por decirlo de algún modo. Y lo más difícil dentro de esas decisiones precisamente es lo que tú dices. Por ejemplo, para mí, no sé, o sea, no estoy diciendo que yo tenga, pero estás avanzando, estás haciendo negocios, como en una ocasión cuando vendíamos paca con mi esposa, o sea, hicimos un pago de una de las pacas y no llegó. O sea, nos robaron ese dinero. Y fue así como que, no es como que yo tenga un montón de dinero, pero agarra, bueno, pues ya te robaron, sigue. O sea, tienes que comprar, tienes que traer, tienes que seguir con esto. Pues que ya perdimos, sí, pero es lo natural. Bueno, eso sí, tienes razón. Sigamos, ¿me entiendes? Pero muchas veces, o en otras situaciones, cuando yo era mucho más joven en ese punto, cuando me pasaba eso, que no eran las cantidades como la que perdí ahora, yo así como que ya todo lo que intenté no sirvió para nada, o sea, ya fracasé. Yo sí me veía en esa posición constantemente porque yo siempre he tratado de hacer cosas, siempre me ha gustado emprender. Entonces, cuando me ponen en esa posición de que no, o sea, no funcionó lo que intentaste, yo sí me sentía mal, yo no buscaba muchas veces cómo reaccionar a comparación de los procesos que ya vivo ahora, de que es un bache en el camino, sigue, no pares, dale, vas bien, vas bien, vas bien. Pero pues obviamente todo eso es gracia de Dios. Todo eso es gracias al conocimiento que vas adquiriendo y a la confianza que tienes de entregar lo que tienes a Dios, porque pues al final del día tú todo lo que tienes pues se lo entregas a Él y pues Él que haga su voluntad contigo y con lo que tienes. La verdad es que en cada situación que les comenté anteriormente, yo siento que me ha acercado más a Dios y Dios se ha acercado más. O como que lo he conocido más. ¿Por qué? Porque también se los he platicado en otra situación. De que en el primer evento de mi vida, supe y conocí al Dios que acompaña, al Dios que está presente, porque me sentía con mucho miedo y con mucha soledad. Entonces, yo tuve que conocer la soledad para conocer al Dios que acompaña y para conocer al Dios que está. En la segunda situación, conocimos al Dios que restaura también, porque vimos destrucción. Pero al momento de conocer la destrucción, conocimos a un Dios que restaura, ¿no? Y lo mismo con la última situación que fue mi mamá. Yo apenas, como estoy todavía en ese proceso, veo también un poco de soledad y restauración al mismo tiempo. Entonces yo siento que voy confiando, mi fe se va haciendo un poquito más grande cada situación, porque recuerdo que Dios me sacó de esa situación. Estoy seguro que me sacó de la segunda. Estoy seguro también que me va a sacar de la tercera situación. O sea, claro, me va a ayudar a sobrepasar esas situaciones. ¿Por qué? Porque lo he visto anteriormente. Y si nos ponemos a analizar un poco esto sucede también con David cuando enfrenta a Goliat. Cuando dice el Señor que me ayudó a vencer al oso y al león, también me ayudará a derrotar al gigante, a Goliat. O sea, ¿qué hizo David? Se puso a recordar lo que Dios le había ayudado a superar. Y como comentamos, son pruebas más pequeñas, tal vez. O sea, podría decirse que la prueba con el león, luego con la prueba con el oso y luego con la prueba con Goliat. El ultimátum, por así decirlo. Y en cada una de esas pruebas fue escalando y Dios lo ayudó. Entonces él se acordó, así como Dios me ayudó con el oso y el león, también me va a derrotar, me va a ayudar a derrotar a este filisteo. Entonces es lo mismo que yo siento también. Como Dios me ayudó en estas circunstancias, yo sé que en esta circunstancia de mi mamá también me va a ayudar a sobrepasarla, porque ella ha visto sus bondades en el pasado. Que en ese momento tú piensas, ¿no? Que esa prueba que vino a ti es la prueba más grande, ¿no? Claro. O sea, si tú te ves en el pasado, en ese momento decías, esto es lo peor que me ha pasado, ¿no?
Y te piensa vuelve que a tus pasar algo. problemas son Ajá. los peores, o sea, Sí, nadie está viviendo tus problemas, nadie está pasando. Y pues la verdad es que no, nadie está pasando tus problemas. Pero fíjate pues, que a pesar que puede sonar raro lo que digo, pero en estas cosas que he pasado, es un decir, ¿no? Siento que ya nada peor puede pasar. Porque yo, Ah. no sé si se los he comentado, pero uno de mis grandes miedos que yo tenía era perder a mi mamá. O sea, cuando yo pensaba en el pasado sobre eso, me ponía a llorar, no sabría, pensaba, no sé cómo voy a hacer si mi mamá ¿Cómo voy a fallece, cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a reaccionar, ¿no? hacer? Tenía miedo de eso. Pero ya estoy acá. O sea, ya pasó literalmente y estoy en ese proceso. Entonces digo yo, ¿qué más va a pasar? O sea, uno de los tantos miedos que tenía era el perder a mi mamá, pero ya pasó y vi que estoy, por la gracia de Dios, estoy aquí todavía con vida, con mi papá, con alegría, con contentamiento, con trabajo. Y veo que todo sigue. Y algo que pensé igual cuando mi mamá falleció, dije, dicen, alégrense porque ese día ha hecho el Señor, dice, ¿no? Gócense. ¿A qué voy con eso? Y eso le decía mucho a mamá, vamos a alegrarnos porque este día no porque esté lloviendo está mal, o porque estás enferma estás mal, o en este caso yo digo ahorita porque mi mamá no está mal, no, la gente sigue viviendo normal, los animales están en el campo, las aves en el aire, el mar, los animalitos del agua, o sea, Dios sigue, vamos a decirlo así, entre comillas, como si nada, el mundo sigue, y Dios sigue siendo bueno también, o sea, Dios es el mismo ayer, cuando está mi mamá, ahorita que no está mi mamá también Dios es bueno. Entonces siento que todo ese cambio de perspectiva me ha ayudado y siento que ahorita, entre comillas, porque puede ser que no sea así, ya nada me sorprende, por así decirlo. Ya digo, ¿qué más va a pasar? O sea, todos esos eventos que he vivido han sido muy detonantes para mí. Que digo, ¿qué más? O sea, mi mamá ya falleció, conocí la traición, conocí el pánico y todo, o sea, todo lo que más que venga, sé que lo voy a superar con la ayuda de Dios. creo que eso es importante porque, bueno, una de las cosas que ya escuché una vez decir a un pastor es, digo, que al final el dolor es dolor, ¿no? O sea, a veces intentamos minimizar Claro. el dolor o la preocupación por otra Desmeditar. persona, cuando nosotros tal vez ya pasamos por algo que tal vez más fuerte, ¿no? Por decirlo así. Y decimos, no pasa nada. Mírame a mí que pasé por esto y al final la persona que está pasando no lo logra dimensionar porque para esa persona es el peor dolor que está pasando en ese momento. Esa es la peor dificultad que tiene en ese momento. Sin embargo, el escuchar la forma en la cual ustedes han enfrentado ese tipo de problemas y decir, ¿sabes qué? Estoy en una situación muy complicada, pero sé que Dios está conmigo y tal vez tuve que pasar por todo esto para entender que Dios está conmigo. Creo que es muy importante porque les ayuda también a entender a los que nos están escuchando que independientemente de la adversidad, Dios está con ellos. Que aunque a veces la desesperación o el miedo me hace pensar que Dios me ha abandonado, es importante saber que no lo ha hecho, que sigue estando ahí, que te sigue tomando de la mano, que te sigue fortaleciendo y que está forjando un carácter que con el paso del tiempo lo vas a utilizar para su gloria. ¿Para qué? Tal vez no lo sabemos, pero en algún momento eso nos va a servir para ir con otra persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a ayudar porque tal vez yo pasé lo mismo. Creo que uno de los puntos que tú mencionas, nosotros podemos hablar desde nuestro conocimiento, desde nuestra fe, pero ya tiene unos años, la verdad, esto también. Un amigo, al cual quiero mucho si lo estás viendo, Sí, es acá. Gracias. en una ocasión me comentó, o sea, que lo asaltaron en su propia casa, en su taller, pues con un arma de fuego. Y dice, nunca me había yo visto en esa posición, pues él tiene un taller mecánico y le robaron dinero, le robaron coches que tenía ya para trabajar básicamente. Después de cierto, de que se van y todo, pues llega la policía, logran atrapar a las personas, le regresan su dinero y todo. Pero él me dijo que
Me dice, ¿sabes qué era lo más doloroso? Me dice que el mundo sigue. Y no se detuvo por mí. En ese momento yo no tenía ni las palabras ni el modo de decirle porque no tenía el conocimiento. Pero respecto a cómo nosotros estamos hablando, nosotros siempre vamos a afrontar un problema con Dios. Siempre vamos a ir y decirle, Señor, ahorita hay problema, ayúdame. Pero ¿y si no tengo a Dios? ¿Cómo reacciono? ¿Qué voy a hacer si no tengo a Dios? Y él es lo que me decía, él se refugió en cámaras de seguridad, en poner rejas, pero al final del día, Dios es mi cámara de seguridad, Dios es mi reja, Dios es el que se encarga de cuidarme. Y yo entendí en ese momento que lo que a él le tenía miedo es a la muerte. Él le tenía miedo a la muerte porque él fue amenazado. Cosa que yo creo que para nosotros como cristianos, como creyentes, va a ser muy difícil de entender porque al menos como creyente yo puedo decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy tentando a la muerte ni poniendo en riesgo mi vida, pero debe ser mi modo de pensar, debe ser mi modo de actuar. No puedo actuar con miedo porque si Él me da la promesa. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y esa promesa es firme, esa promesa es fiel. Entonces yo tengo que verme en esa posición. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, ¿cómo puedo afrontar la vida? Por ejemplo, ustedes se habrán encarado con alguno que viva esa posición y que ustedes digan, bueno, no es tan grave lo que estás pasando, ¿me entiendes? Yo una de las cosas que siempre vivimos cuando llega, por ejemplo, el día de pagar la tarjeta. O sea, Dios se encarga, ¿me entiendes? No es como que yo agarre y yo esté, sí. Pero, bueno, te da para el pago mínimo, pues paga el mínimo, eso te tocó y págalo, no pasa nada, la vida sigue, tú no te desesperes, Dios se encargará de pagarlo también, o sea, no te estoy diciendo quédate acostado y todo, no, o sea, tienes que ocuparte, exactamente, tienes que ocuparte, gástate todo y ahorita ve que no, o sea, es una ocupación, al final del día también tenemos que ser responsables con esa parte, pero hablando de esto de que todos mis problemas, sin importar el que sea, Dios se puede hacer cargo. Pero no siempre sucede así. No porque Él no se haga cargo, porque nosotros no lo permitimos. Él también te permite tomar tus decisiones y te dice, bueno, inténtalo sin mí. Y es el mundo que hoy conocemos realmente. Claro, y al final, tocando un poco lo que comentaban al principio, creo que Adrián lo comentó, igual muchas de las adversidades Dios las personaliza para las cosas que nosotros hacemos. Entonces, si yo tal vez necesito un poco más de trabajo, entonces mi adversidad va a durar más que la adversidad de otra persona. Es algo que también debemos de entender y algo que incluso es difícil de entender por qué la misma situación me tardó más tiempo a mí que a aquella persona, porque obviamente Dios necesitaba trabajar mucho más contigo. Entonces, una situación como esta, hablando en términos humanos, dice, no, pues entonces Dios es injusto, porque es la misma situación, pero porque a uno se lo resuelve en un día y a mí me lo resuelve en un año. Entonces, es ahí donde debemos de intentar de la manera humanamente posible que podamos y acercándonos más a Dios. De la manera en que nosotros nos acerquemos a Dios, vamos a empezar a comprender sus medios, la forma en la que Él actúa en nuestras vidas. Porque si nos basamos solamente en nuestro propio pensamiento humano, solamente lo veremos como una injusticia. Entonces, esto nos motiva a nosotros a conocer más de Dios, a conocer la persona que Él es, sus atributos, para entender que, ok, Dios está trabajando en mi vida más tiempo porque yo necesito mayor esfuerzo, yo necesito mayor transformación que otra persona. Entonces, esta igual es una invitación a que nosotros nos acerquemos a Él para que podamos verlo de la manera bíblica, de la manera en que Cristo está intentando trabajar en nuestras vidas, no de una manera secular, de una manera humana, porque para la gente, para la humanidad es injusto, es algo que puede parecer que es injustificado, que es muy diferente o que no lo mereces, pero no es así. También hay que diferenciar entre adversidad y prueba, porque no es lo mismo. No sé, estoy pensando en algo que sí que no sea tan funable, pero no es lo mismo que, no sé,
Ay, es que está difícil de poner ejemplos sin que te funen. No es lo mismo que te asalten, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que dio Amílcar. De esa situación que pasó, esta persona, Dios puede sacar algo bueno de eso. Es diferente a que Dios te ponga una prueba, ¿no? Sí, claro. Porque realmente esa adversidad, Dios no te la pone para que tú crezcas, sino que Él de eso aprovecha para que crezcas. Claro. Porque es como, pues lo voy a poner a modesto para que crezcan. No. Él no quiere eso. Él no quiere maldad, Exactamente. no quiere adversidades en Ujú. nuestra vida. Sin embargo, Él las utiliza para su gloria, para Claro. su transformación. Es la historia de José, esa siempre la repito. O sea, Dios no quería tal vez eso para José, que lo vendan, Claro. que lo tiren en un pozo. Sin embargo, José al final dice, Dios utilizó esto para el bien de todos. Y es diferente cuando sí hay situaciones donde Dios sí te pone pruebas. Y ahí es donde Él sí te las pone y te las quita. Es diferente. Y ahí sí es como que, bueno, Dios, tal vez un ejemplo podría ser lo de Pablo cuando dice, ya oré a Dios que me quite el aguijón. Esto que me está molestando. Pero Dios no me lo quita y dice, bástate mi gracia. Ahí es cuando tal vez puede ser que Pablo se refería a una prueba que Dios le puso, pero aún así esa prueba no lo... Ahí es donde entra lo que tú dices, no se le quita a Dios ese aguijón porque lo está transformando. Sin embargo, hay que saber diferenciarlo porque la prueba viene de Dios, pero la adversidad no viene de Dios, por decirlo de una manera, sino viene del pecado del humano. Es lo que decía Milcar, al final, justo él lo mencionó, que obviamente si tú por tus decisiones, porque al final tú puedes tomar ciertas decisiones y Dios te, de cierta manera, digamos que te permite pasar por esa situación, pero no es porque Él lo quiera poner, Ujú. porque sí es porque tú tomaste la decisión que te llevó a eso. Exacto. Y entre su Lo gloria mismo, por lo ejemplo, utiliza. la situación que pasamos por como equipo, eso no fue el Claro. plan de Dios. Claro. Así de que vamos a poner esta para que eso. No, esto fue un pecado del humano, pero de Dios, de ahí, de ese problema, Ujú. de ese desorden, Dios sacó y está sacando algo bueno. Tal vez el fallecimiento, en ese caso que estoy usando mis ejemplos de mi mamá, pues sí que es una prueba. Porque el fallecimiento es algo que Dios da la vida y Dios quita la vida. Ah, Dios todos quitó. sabemos Claro, que es exacto. Y todos natural. vamos a pasar por allá. Y claro que no es tan fácil determinarlo, ¿no? Claro, De cuándo claro. saber qué es No, uno y qué es exacto. otro. Sí, sí, sí. Puedes leer, les tengo un pasaje. Santiago 1, 2 al 4. A mi Está ahí en favorito. sus hojitas. No es cierto. ¿Puedes leerlo, muy? Dice, Pues baja, por favor. Santiago 1, 2 al 4 en la nueva versión internacional. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Hay una frase que dice este pasaje que está muy bonita y que es de la fe. La fe produce constancia. Ujú. Y creo que conforme a lo que han dicho todos ustedes, como que se ha aclarado mucho más esa frase. La fe produce constancia. La palabra en la Biblia también es traducida como paciencia o perseverancia. O sea, la fe produce paciencia. Que cada adversidad que hemos estado teniendo, que de hecho en toda esta investigación que hice para poder sacar este tema, efectivamente, como dice Emma, adversidades y pruebas. Es muy difícil determinar cuando Dios nos dice, oye, te voy a mandar esto. Sin embargo, una adversidad es algo que te saca, es una situación en tu vida que se sale de las manos, se sale de tu control como humano y que te deja fuera de tu estado de confort. Y eso también incluye las pruebas. O sea, la adversidad, y entre las adversidades también está mi consecuencia a las acciones que yo hago por el pecado. O sea, hay situaciones en donde exactamente yo digamos que yo mismo, mis decisiones me meten en problemas porque yo hice algo que no debería de haber hecho. Y ya que sucedió, es como que, me salí de mi zona de confort por algo que yo hice. Y hay situaciones en donde Dios me pone una prueba para que yo vaya aprendiendo, que yo vaya conociendo qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, en ambas situaciones,
Dios las utiliza. Independientemente de lo que tú hiciste y de lo que Dios te está poniendo, utiliza ambas para fortalecerte, para darte perseverancia, para ayudarte a tener fortaleza. Y conforme vas teniendo adversidades, porque estamos en una tierra en donde vamos a tener dificultades pues por el resto de nuestras vidas. Y como dice Emma, dice, él llegó a un punto donde dice, yo creo que cualquier cosa que suceda de aquí en adelante, pues ya estoy en ese pues, nivel, pero pues no sabemos, o sea, no sabemos qué Sí, que puede siga. suceder, o sea, no sabemos, pero Dios ya lo preparó para algo. Y todo el camino que ha recorrido lo ha estado preparando, lo ha vuelto perseverante, lo ha vuelto con mayor carácter del que tenía hace unos años atrás. Creo que es el carácter lo Ujú. que me hace pensar así. Ujú. Porque cuando pasé la primera situación, te digo, o sea, yo estaba destrozado mentalmente, espiritualmente, todo. Y como tú dijiste, no veía eso como el peor. Pero ahorita, después de los otros que dije, no es que, o sea, en el sentido que me espero, ya no me No es espero como que nada. haya niveles, pero... Ajá, pero siento que tengo más historial de Dios, más que nada, ¿no? De que saber que Dios va a estar allá, independientemente de cuál sea. Puede ser fatal también, pero aún así sé que Dios va. Porque les digo, yo de manera personal, esos eventos que he vivido, los últimos dos, Dios ha estado presente, o sea, en mi mente. Porque Dios siempre ha estado, ¿no? Desde siempre. No es que no ha estado presente, sino que para mí Dios ha estado más presente cada vez. O sea, lo veo más cerca cada vez, ¿no? Y algo que se nos complica mucho es entender cómo Dios cómo Dios maneja su soberanía, o cómo es la soberanía de Dios, o cómo es el control de Dios. Porque, por ejemplo, yo dije hace ratos que lo de mi mamá, por ejemplo, es una prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios da la vida, Dios quita la vida. Sin embargo, tú dijiste que también nuestras acciones también son consecuencia de... Perdón, lo que nos pasa son consecuencias de nuestras acciones. Y en este caso voy a poner lo mismo de mi mamá. Mi mamá tuvo una vida de varias enfermedades. Y ahí entra un poco lo que ella hizo en su juventud también. Y eso es lo que yo platicaba con ella mucho. Le digo, mamá, hasta cierto punto estás viviendo tus malos hábitos, ¿no? Y ella los aceptaba. Entonces, dirás tú, entonces, ¿falleció por sus malos hábitos o porque Dios le quitó la vida, no? Entonces, es lo que Claro. te digo, que entra un poco la confusión de Claro. cómo Dios tiene el control, cómo funciona la soberanía de Dios. Y es lo que dice acá, o sea, es la prueba porque Dios le quitó la vida a mi mamá, pero también ella, pues tal vez podría vivir más si se hubiera cuidado mejor. O sea, no, eso es lo que yo Claro. quería. Y lo puedes ver de esa manera, de que las consecuencias de la vida que tuvo tu madre lo llevó hasta ese punto en la situación de ella, pero en tu situación fue una prueba de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, una misma situación Desde dos desde parámetros dos distintos. puntos de Claro. vista Claro. se vio de diferente manera. Una consecuencia del acto y el otro como una prueba que Dios quiere que yo aprenda para poder forjar y seguir forjando. Y también mi para ella fue carácter. una prueba. Sí, y también para ella, claro. Sí. O sea, cada vez era una prueba para ella. Y Dios le ayudó al final del tiempo. Sí, porque esa parte es complicada, o sea, cuántas personas han fallecido realmente haciendo deporte, la mejor alimentación y todo lo que quieras, ¿me entiendes? Exacto. ¿Cuántas personas? Entonces, no estoy diciendo que no nos cuidemos, es necesario también el cuidado. Pero, Por eso agua. ¿Qué estás tomando, May? Pero... Ya, déjame, amigo. Aguas como... Aguas. Pero sí es importante, más que nada, como tú dices, diferenciar una cosa entre la otra. No puedo ver en este caso, por ejemplo, la parte de que, por ejemplo, un embarazo adolescente. ¿Me entiendes? En un embarazo adolescente, o sea, tú como adolescente tuviste relaciones sexuales y ¿qué esperabas que sucediera? Realmente eso va a suceder. Pero al final del día dice, bendición de Jehová son los hijos. Aún dentro de tu adolescencia, tú una bendición estás teniendo. A pesar, vamos a ponerlo así, de tu terquedad, de tu necedad, de tu error, aunque
Por eso digo que hay que analizarlo. Entre comillas, error, ¿no? Exactamente, Error, entre por decirlo comillas, así. error, mencionando de que te puedo asegurar que no eso estabas buscando, pero al final Dios te bendice con un hijo, porque eso es un hijo, es una bendición, que para ti no era lo que querías alcanzar, es otra cosa, pero es una bendición, ese punto no cambia. De Entonces, acuerdo. en un solo acto, o sea, tienes dos puntos distintos. Hay un pasaje que Zafo. Estoy bien, Horario. Vas tu Emma, porque Amilcar no trajo nada para leer. Está en Sus hojas. Hechos 8 del 1 al 3. Ahí está Tengo que abajito. buscarlo. Sí, claro. Pensé que estaba acá. Está ya. Ah, Sí, sí. Romanos. Hechos 8, 1 al 3. Está más abajo. Son 4 capítulos. Así es. Hechos 4. 8. 8-4. Hechos 8 del 1 al 3. ¿Tienes TLA, por favor? No. RVR. ¿Qué? Pero los que fueron... Arriba. Hechos 8 del 1 al 3. En aquel día empieza. Ok. Hechos 8 uno- del 1 ocho. al 3. Hechos 8, 1 al 3. La fe genera paciencia, dice la Biblia. Amen a sus enemigos. En aquel día hubo una gran persecución, como la canción, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba... Saulo, ¿por qué? Asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este pasaje fue el que me hizo como que investigar este tema. Me salió en mi TikTok. Biblia en un año. Ah. Que dice lee y a veces te lleva pasajes así como que Sí. completamente... porque pues te hablaba de la persecución, ¿no? que hubo en la iglesia después de la muerte de Jesús. Y y la situación complicada en la cual la iglesia de Cristo se encontraba. Entonces se me hizo muy interesante, muy bonito de hecho, porque en Hechos del 1 al 3 te dice todo eso. Hubo una persecución contra la iglesia, todos fueron esparcidos por Judea Cosas y que estamos Samaria. viviendo de nuevo ahorita, o sea, que se sigue viviendo Ujú, ahora. claro. Y decía, Saulo asolaba, entraba casa por casa, los arrastraba y los entregaba a la cárcel. Pero luego lees Hechos 4, que está allá abajito. Ahora sí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, aún en medio de su dispersión. Los primeros cristianos compartían la palabra a donde quiera que iban y miles eran agregados cada día. Es muy bonito ese pasaje porque el siguiente versículo después de que dice, les iba tan mal, pero Dios utilizó la situación de adversidad para cumplir lo que Él les había dicho desde un principio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. De hecho, cuando me puse a investigar decía, ¿no? O sea, los judíos tenían la tradición de moverse hacia Jerusalén. O sea, todo judío se iba hacia Jerusalén, pero por la persecución, en lugar de irse hacia Jerusalén, se fueron hacia Judea, hacia Samaria, hacia los confines de la tierra. O sea, se fueron por todos lados. Y en lugar de, pues, como que de que ganaran a todos los que lo estaban persiguiendo y decir, ya, vamos a Lo terminaron esparciendo. exactamente, terminaron haciendo completamente lo contrario. Lo terminaron esparciendo. Claro. Dice la literatura que de ahí nació el ictus, que es Hipo. el hipo. Que es la imagen, el ictus, la imagen del pez. Que dicen que es como que el primer branding cristiano, ¿no? O sea, la primera imagen conocida que era utilizado por aquellas personas que creían en Jesús, que creían en Dios y que no podían declarar abiertamente la fe por la persecución. O sea, ahí nace los primeros símbolos de la fe cristiana que hasta el día de hoy sigue siendo pues como que la imagen representativa del cristianismo. Claro. Entonces, creo que ese pasaje es muy bonito porque nos enseña algo muy importante. De la adversidad, de la persecución, de los problemas, Dios utiliza esas situaciones para poder seguir alabando su nombre. O sea, todo lo que nos está sucediendo, Él lo engrandece. Hasta tal grado que hasta el día de hoy nosotros, hasta lo
pegamos en nuestro carro y a veces creo que hasta se pierde el sentido de lo que estamos poniendo porque no sabemos el contexto detrás. Es una marca. Exactamente. Es una marca. Perdemos ese sentido y no sabemos ese contexto. Pero ahora, por lo menos yo, cada vez que yo vea el ictus, que vea esa imagen del pececito en cualquier lado, yo ya tengo ese contexto detrás y es un recordatorio para mí que ante cualquier adversidad, ante cualquier prueba, Dios va a utilizar toda esa situación para exaltar su nombre. Y lo va a hacer aun si yo no lo sepa. Las personas ya fallecieron. O sea, las personas que estaban persiguiendo en ese entonces ya no están. A muchos los atraparon. A muchos los mataron. O sea, incluso nunca vieron toda esa cadena de fe que se generó hasta el día de hoy, en donde nosotros podemos, incluso ya lo pegamos en nuestras playeras o en nuestras libretas. Nunca se imaginaron la inmensidad de lo que iba a suceder. Y tal vez nos pasa a nosotros. En mi prueba, en mi dificultad, no sé por qué me pasa a mí, que es lo primero que preguntamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites que a mí me pase eso? Tal vez en algún futuro ni siquiera nosotros sabemos la magnitud de lo que Dios está planeando. Y tal vez no en mi vida, sino en la vida de otras personas. Tal vez sí lo sabían. Sí, tal vez sí. Claro. Yo creo que eso es un punto importante. Porque imagínate que Jesús cuando estaba muriendo no pensaba en el futuro. Si solo ve su crucifixión y su muerte, pues le entra el pánico. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que Jesús veía? El futuro donde Dios lo iba a glorificar. Jesús se veía redimiéndonos a todos. Entonces creo que sí es importante saber lo que tiene un propósito. Porque tú dices, es que ellos no lo pensaban. Igual y sí lo pensaban. Decían que vale la pena morir. Sí. No, los apóstoles, ¿por qué morían? Porque sabían que valía la pena morir por Jesús. Y yo creo que el propósito es muy importante en esas adversidades. Porque ella es algo que le decía mucho a mi mamá. Le decía, mamá, no sé por qué estás sufriendo esto. Hay un propósito, le digo, por tu sufrimiento. Y la verdad no lo sé. Y creo que tú tampoco lo sabes. Pero yo confío, le digo, que hay un propósito en tu sufrimiento, le digo. Y creo que eso a mí y a ella le dio paz también. Y yo creo que también nosotros, al momento de estar en esas adversidades, debemos saber que hay un propósito. Y fíjense que esos pensamientos son lo que yo, cuando pasaba mucha ansiedad y miedo, decía, esto que estoy pasando tiene un propósito. Hay un propósito mayor que no veo. Pero yo sé que está ahí ese propósito. Entonces yo creo que ese propósito debe estar siempre presente porque te inspira a seguir. Es como cuando haces ejercicio. Quieras o no, cuando haces ejercicio ya te imaginas así bien musculoso. O sea, te acuerdas del propósito de por qué estás haciendo ejercicio. Y eso te motiva a seguir. Aunque estás cansado y te duelen tus músculos. Pero te motiva. ¿Por qué? Porque estás pensando en el futuro de cómo va a ser eso. Entonces yo creo que sí. Al principio tal vez no lo sabían, pero después supieron que valió la pena. Claro. Es como, yo creo que, o sea, lo que dices, tal vez sí lo sabían, pero tampoco se imaginaban qué tan lejos llegaría. Pero sí sabían que valía la pena hacerlo. Porque es como la acción de un padre hasta cierto grado, un padre creyente o un padre que busca glorificar a Dios con su educación. Hace las cosas. Yo platicaba con un pastor antes de casarme, el pastor Josué, de Playa. Teca. Y él mencionó, dice, no lo hago por mí, lo hago por mis hijos, porque Dios eso me dice que haga. Pero él no ve solamente a sus hijos, porque él está dispuesto a ayudar a todo aquel que llegue con él. Porque al final dice, ese es mi llamado. Y Dios me llama a ser padre. Sin importar de quién, me llama a ser padre. Entonces, como te digo, sí sabían, pero tal vez no se imaginaron hasta dónde llegaría. Muchas veces nuestras acciones las hacemos con límite. Nos limitamos a hacer ciertas acciones por temor, por falta de tiempo, por falta de recurso, por lo que sea. Muchas veces somos nosotros los que decimos, no, espérate, ponlo así abajito.
para que pasemos por abajo de la puerta, que no nos vean. Pero no se trata de eso, porque al final, imagínate, ¿cómo puedes ver tú el objetivo del pueblo de Israel después de que lo sacan y lo mandan al desierto? Te puedo asegurar que había, no sé, mujeres embarazadas dentro de toda esa generación, dentro de toda esa gente, habían mujeres embarazadas. Nace el niño y por 40 años come maná. ¿Cómo puedes ver tú el futuro en lo único que conoce es la leche materna, que es lo más seguro que tuvo durante un tiempo, y después el maná? O sea, ¿cómo tú puedes ver lo que estás haciendo si te prometieron una tierra que no vas a conocer? ¿Para quién lo haces? ¿Para quién? Al final, el pueblo de Israel era ese pueblo redimido, y el único modo de redimirlo era el tiempo. No tenías otro modo de redimirlo. ¿Por qué? Porque no la generación que salió entró a la tierra prometida. O sea, 40 años, casi nietos de los que estaban por nacer, terminaron viendo la tierra prometida. Por eso el pasaje, la fe produce paciencia. Justo. Porque yo no sé, o sea, digo, en mi conocimiento humano, yo no conozco el alcance. O sea, sé que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida, en mis dificultades, que tal vez yo no pueda ver. No sé cuál es el alcance de esto, pero sé que lo hace con un propósito. Y por esa fe, y yo creo que muchos en el desierto, digo, tienes razón, están acostumbrados a comer maná y no conocen tal vez otra cosa. O sea, yo creo que sí, hubo una generación completa que no sabía qué otro tipo de alimento hay. O sea, imagínate ese desconocimiento total. Y es ahí cuando dices, yo por fe sé que tengo que hacer lo que Dios me prometió. Y es difícil, porque pues el mismo pueblo no tuvo que nacer otra generación para que pudieran entrar a la tierra prometida, porque les faltó también esa fe. Y era muy difícil en esa situación, y es difícil ahorita también mantener esa fe. Entonces, no sé si quieren decir algo más antes de que O sea, que cierre. yo lo que aclaro de que me gusta esa parte donde menciona precisamente sobre la paciencia. Muchas veces no vemos el objetivo que Dios quiere que nosotros alcancemos, o que nuestras próximas generaciones alcancen, por nuestra impaciencia. Pero nosotros tenemos que atrevernos a ver más que lo que hacemos, lo que nuestras acciones pueden llegar a hacer. Siempre tenemos que considerarlo de ese modo. Hablamos sobre, cuando vino Regina, ¿cuál era el tema? Perdón. Sobre administración. Imagínate, hablando desde el punto, ella dijo algo que la basura no existe, y fue algo así como que, a ver, espérate. Pero sí es cierto, nosotros la creamos en el momento que la mezclamos toda, pero si la separáramos, oye, de verdad la basura no existe, casi todo es reciclable, casi todo lo puedes volver a reutilizar, y no lo hacemos, esa es la verdad, no lo hacemos. Pero si nosotros lo hiciéramos, estamos pensando en el futuro. Realmente estamos pensando en el que viene mañana. Pero es algo que nuestra impaciencia lo mete todo a una bolsa y lo tira. Cuando el llamado de Dios es separar las cosas. Y sé paciente, algo va a suceder, algo. Tú sembraste, no te preocupes, va a crecer. Mi papá cuenta una historia de creo que es de su abuelo, que siembra una guayaba cuando él era joven. Crece la guayaba, después vienen sus nietos, y un día se están peleando sus nietos por la guayaba. Sale su abuelo con su hacha y tal. Y él, ¿por qué lo tiras? Yo lo sembré para que coman, no para que peleen. Y muchas veces así somos. O sea, todavía entramos en conflicto por lo que nuestros padres y abuelos vieron como bueno. Nosotros ya estamos peleando por algo que ni nos corresponde. Pero hacemos nuestra vida cristiana así también. Muchas veces así avanzamos en la vida cristiana, en la iglesia, yo inicié este proyecto, vemos que entra alguien más. No, espérate, yo lo inicié. Cuando no estamos viendo de que Dios lo está mandando de algún modo y te está diciendo, mira, te estoy dando un nuevo objetivo. Este es bueno, es funcional, entrégalo
porque ya cumpliste tu objetivo en este punto y deja que la nueva generación avance. Tú enséñales cómo, pero déjalos avanzar con tu proyecto. Y nos cuesta soltar nuestra Tenemos el apego. impaciencia, exactamente, nuestra impaciencia de verlo producir. Cuando no te tocaba verlo producir, solo te tocaba sembrar. No lo ibas a ver producir, pero sí lo tenías que sembrar. Y eso es un proceso. Por ejemplo, este en la vida- podcast no vamos a ver que crezca. Es. Nuestros Nosotros hijos- estamos sembrando. Claro. Nuestros hijos van a cobrar el nombre. No, ese podcast es mío. No, y algo también igual para agregar, yo creo que es muy importante que le demos el valor o que apreciemos realmente que realmente sin la fe que Dios pone en nosotros, porque la fe es un don de Dios, realmente no podríamos pasar esas adversidades, o sea, porque uno al ser impaciente, al vivir, estar en este mundo rodeado de tanta... Un mundo muy rápido. Ajá, la exacto, neta, justamente, o sea, tantas situaciones y demás, sin esa fe que Dios pone en nosotros, sería casi imposible pasar una situación, una adversidad, Imposible, una sería prueba. imposible. Sería imposible, o sea, entonces la fe, un factor muy importante. Mueve en este montañas. tema. Mueve La montañas. fe mueve La fe montañas. mueve es. montañas. Así Es que verdad. memorícense ese pasaje. Bueno, a mí me gustó Ya me lo mucho. memoricé. Y creo que es todo. O sea, lo importante en este caso, y creo que es el punto en que se tienen que llevar ahí en casa, es no ver la adversidad como pues un problema, ¿no? Sino como que no verla como una Medio. desventaja, sino como una oportunidad para que Dios pueda ser glorificado en mis problemas y poder desarrollar mi carácter y aumentar o desarrollar también mi fe en Dios, que muchas veces nos falla. Creo que cuando nos va muy bien, creo que es lo que más fluctúa y es de las cosas que más queremos, pues como que una vez que estamos ya mucho mejor, pues no confiamos tanto, nos alejamos un poco de Dios, y cuando vienen las dificultades, a veces cuando más nos aferramos, y otra vez cuando viene el bienestar, empezamos a alejarnos de nuevo, Nada de ¿no? política acá. Entonces, creo que eso es importante, no ver las dificultades como una desventaja, sino pues la manera en la que Dios puede glorificar su nombre y forjarnos también a nosotros. Y si no hay más, ¿tiene nada que decir? Más que decir, comen. Ah, no, era. Pues hemos terminado el podcast de hoy y pues, le agradecemos a Dios primeramente porque nos permitió estar otra vez. Ya es de madrugada, ya no me voy a levantar mañana, ya me va a costar levantarme mañana, pero bueno, está bien. Ya ni mañana, bro, en un rato. En un rato, sí, en un rato, chicos. Y gracias ¿A qué hora al entras, estudio Alfa y Omega a las 7 de la mañana, en 6 horas. Voy a llegar y luego me cuesta dormirme. Tengo ese problema. Los Pero bueno, luego terribles hablamos de eso, 32. sí. Alguien de aquí también le cuesta, que no eres tú. O sea, a dormir ya solo prendo la tele. No manches. No, necesito. Cásate. Y gracias al estudio Alfa y Omega. Inge, gracias porque también está aquí desvelándose, está como que ya me quiero ir a dormir. No, hombre, estos no se apuran. Dale Chaco, dice. Y que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla. Y muchas gracias por vernos en La Oreja de Malco. Marco, Dios te bendiga. Adiós. Bye.